del compañero licenciado Jaime Guerrero, periodista, compañero activo que ha estado en muchas luchas del sindicalismo nacional y que en este momento está colaborando con nosotros. Licenciado. Compañera Mayra Romero Sánchez, compañero Daniel Cortés, compañero Eliseo y compañero Carlos Zárate, lo mismo que nuestro compañero René Bañuelos. Primero que nada quiero agradecer la invitación que me hicieron para compartir con ustedes una charla titulada Todo lo que una persona puede imaginar. Perdón, me traicionó el subconsciente. La conferencia se titula El escenario político y social en 1976 a 38 años del nacimiento del CINTECB. Mi actividad periodística y mi actividad magisterial, honestamente tendría que confesárselos, no es una especialización sobre años concretos, pero cuando me sugirieron, pues ¿por qué no nos da una conferencia sobre el 76 y las circunstancias? Pues menuda tarea me pusieron a hacer, porque aunque me veo muy viejo, muy traqueteado, pues apenas andaba yo estudiando en la primaria, y no es porque haya reprobado 6 años el segundo. Y en realidad es un placer compartir con ustedes, porque ahorita ya que el maestro Daniel está dándonos este panorama, didácticamente yo le decía, es conveniente que inicies para que abras la cancha y yo hable de lo menos importante, pero sí importante. Por eso digo, menos importante. Y por eso recalco, pero sí importante. ¿Por qué ustedes tienen que saber de ese panorama y por qué tienen que saber de la historia del CINTECB? Porque sería una desvergüenza de aquí en adelante, compañera Alicia Mayra, tendrían que decirle a todos los afiliados. Sería una desvergüenza que si alguien les pregunta cuándo nació el CINTECB, cómo nació y en qué escenario nació, ustedes dijeran, yo no sé, nada más cotizo ahí, nada más me cobran mis cuotas y al mismo tiempo, cuando tengo un problema, vienen y me asesoran, pero ni siquiera sé cuándo nació. Sería una gran pena para más de 100,000 alumnos, padres de familia, maestros y todos los que queremos y respetamos al colegio de bachilleres, que ustedes no supieran esta parte de la historia. Si se les está dando como festejo, si lo estamos compartiendo. Y eso es muy importante, sumamente importante que ustedes lo compartan con sus compañeros. Se perdieron muchos de los que no asistieron de esta gran exposición que acaba de haber hecho, que acaba de hacer Daniel. ¿Cómo era 1976 cuando nace el CINTECB en México, en la Ciudad de México en lo fundamental? ¿Quién gobernaba? ¿Cómo se gobernaba? ¿Qué actividades se hacían? ¿Y cómo se defendía el derecho al trabajo? Yo traigo preparada una ponencia por escrito y en honor a la verdad. La emoción que me causó Daniel me obliga a improvisar algunas cosas. Me obliga a improvisar algunas cosas y algunos conceptos porque llegué un poco tarde, porque me encontré a un amigo generacional y no me dejaba avanzar. Platicaba y platicaba conmigo y me quería decir
que concretamente su hijo estudiaba aquí en el plantel 3. Y me decía que qué podíamos hacer con su hijo porque está de aferrado en querer entrar a la UNAM y en querer entrar al Politécnico. Mi sugerencia fue con base en la experiencia que yo tengo en el colegio de bachilleres. Porque aunque no pertenezco al CINTECB, aunque orgánicamente no pertenezco al colegio de bachilleres, di clases en este plantel. Y le dije a mi amigo, convéncelo, y si no, yo me encargo de convencerlo de que concluya su bachillerato exitosamente aquí. Y lo puede hacer. Porque he tenido y tuve alumnos que están estudiando 3 carreras en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM. A los hijos de funcionarios, a los hijos de los empresarios, los egresados del colegio de bachilleres les están dando una gran lección de que son mejores que ellos. ¿Es útil el colegio de bachilleres? Claro. Si hace 38 años nació con una importante mística de dar cabida a decenas y centenas y miles de estudiantes para que mejoraran su condición de vida, quiere decir que sí hay proyecto, quiere decir que sí hay futuro, quiere decir que esos estudiantes que egresan del colegio, de todos sus planteles, lo logran porque hay buenos trabajadores, porque hay buenos técnicos, porque hay buenos laboratoristas y porque hay también una infinidad de trabajadores que están dispuestos a dar parte de su vida para que este gran conglomerado llamado Colegio de Bachilleres forme parte de una estrella luminosa en esta sociedad donde es ya un delito ser joven, donde ya es un delito estudiar. ¿Qué significa bachiller? Y no les estoy dando una cátedra, no quiero que se me malinterprete, porque están filmando y el día de mañana van a decir que es la presunción de Jaime. Bachiller significa inicio a la universidad, inicio al conocimiento. Eso significa bachiller, y yo estoy seguro que todos ustedes lo sabían. No son lingüistas como yo, pero por supuesto que han de haber estudiado y saben qué significa. Pero si eso significa inicio a la universidad, lo que después pomposamente todos lo decimos preparatoria, pero en realidad preparatoria y colegio de ciencias humanidades y demás son bachilleres. Para las compañeras que son muy encantadoras y por supuesto siempre serán bienvenidas en el CINTECB, en el colegio de bachilleres, yo les quiero decir que si lo convertimos en femenino, bachillera significa hablante inoportuno. Es decir, el que molesta cuando uno está hablando y ella está hablando. El que cuchichea, el que chismea, eso significa bachillera. No vamos mucho para allá para no aburrirlos, no quiero aburrirlos, no es esa mi intención. 1976 en México. Si hay alguna bachillera por ahí, por favor, más calmada, hable un poco más bajo para que nos escuchemos todos. En 1976, sí, yo no soy sindicalista, compañera, pero estoy dispuesto a dar mi cuota para el sindicato y la estoy dando aquí, porque me invitaron a ello. Sin necesidad de percibir un solo quinto por el colegio de bachilleres, estoy dando mi cuota solidariamente porque en 1976 hubo un acontecimiento muy importante que creo saberlo más que muchos de los que sí cobran aquí. En 1976 gobernaba Luis Echeverría Álvarez, quien en 1968 ya había sido secretario de Gobernación, que en contubernio con Luis Ordaz habían asesinado arteramente a los estudiantes en la plaza de Tlatelolco.
por defender su derecho a la educación. Tiene razón la compañera, la historia del sindicato. Qué vergüenza sería hablar de la historia del sindicato si no hablamos de la historia de la sociedad. Porque un sindicato sin sociedad no es nada. Porque un sindicato sin estudiantes no es nada, sin profesores, sin instalaciones, sin contrato colectivo de trabajo, no es nada absolutamente. En 1976, el escenario político y social era importantísimo. Porque había en la Ciudad de México 10 millones de habitantes y ahora somos poco más de 25 millones de habitantes. ¿Qué tan importante era? En el 76, cuando nace el CINTE-CBE, y algunos años previos, cuando nace el Colegio de Bachilleres, los estudiantes no tenían el problema de ser estigmatizados como hoy se estigmatiza, y no vivían la pobreza extrema que hoy viven los estudiantes. Los estudiantes del Colegio de Bachilleres no eran considerados como una célula de reggaetoneros que se dedican a aventar petardos y que se les estigmatiza. No existía el bullying social donde se nos estigmatiza con el vas si quieres. Eso no existía. Esto puede ser un discurso de un análisis sociológico y no me importa que haya compañeros que no les guste que se hable así. Yo no vengo a dar la radiografía exacta del Colegio de Bachilleres porque no he cotizado con ellos. Pero sí la radiografía social. En esa radiografía social, casualmente, iba a tomar también posesión de la presidencia de la República José López Portillo, uno de los más grandes bribones que tuvimos en este país. Fue complicado el nacimiento del CINTE-CBE, muy complicado, porque había enemigos de la educación, enemigos de la juventud, asesinos de la juventud. Pero los maestros y los trabajadores del CINTE-CBE aprendieron. Para conocimiento también de quienes creen que está hablando la ignorancia en este micrófono, para conocimiento existe una calle que lleva el nombre de Paulino Uriostegui, licenciado Paulino Uriostegui, que fue del sindicato de bachilleres, del CINTE-CBE, en el estado de Puebla, y que lo asesinaron. A él lo asesinaron por haber sido activista. Porque allí hay de todo. El Colegio de Bachilleres, cuando nació, tenía de todo. Tenía simpatizantes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Tenía simpatizantes del Partido Comunista Mexicano. Y tenía simpatizantes del PRI. Y pueden seguirlo teniendo. Porque no es condición tener una ideología ni una simpatía. No creo que el colegio sea colegio de católicos o colegio de ateos o colegio de maometanos, colegio de bachilleres. Y entraban todos, y entran todos. En tal virtud, en ese periodo de 1976 ocurren cosas muy interesantes. ¿Como cuáles? Más allá de la escena, porque había una escena de contraste, una escena difícil. ¿Cómo es posible que votan alrededor de 25.300.000 por José López Portillo? Y ahí nació la idea de que hasta los muertos votan. Ni él se la creyó. En ese periodo del nacimiento del CINTE-CBE, José López Portillo, con su consigna, la solución somos todos, el pueblo lo desmiente y le dice, la corrupción somos todos. ¿Y cuánta razón tenía? Porque llegó al gabinete de José López Portillo un gabinete de bribones, un gabinete de asesinos. Léase Alfonso Durazo. Digo, Arturo Durazo, me voy a oír Alfonso. Arturo Durazo, Moreno.
quien en forma arrogante, para que se den cuenta, mientras el CINTE-CV trabajaba por las condiciones generales, por los aumentos, etcétera, etcétera, Arturo Durazo regalaba a sus policías centenarios y les exigía también centenarios. Les regalaba uno y les exigía 10. Desde ese tiempo ya era un buen comerciante este señor, ¿no? Era un escenario complicado y lograron que la gente no participara por miedo. Es decir, que el CINTE-CV pudo no haber nacido por miedo, por temores, porque se reprimía. En ese periodo, 1976, uno de los integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, Chano, junto con una brigada, dice: vamos a secuestrar a la hermana del presidente electo José López Portillo, Margarita López Portillo. Y bueno, pues ellos eran comunistas, querían dinero, eran guerrilleros. Y en ese intento de secuestro lo asesinan. Y era un joven. Era un joven que vivía y que pululaba por estos lugares donde estamos hoy, que se conocía como las chinampas de Iztacalco. Pululaba y caminaban y estaban dirigiéndose y trabajaban políticamente en la fundación del Campamento 2 de Octubre. Pues lo asesinaron a este joven, dirigente de la Liga Comunista 23 de septiembre. No secuestraron a la esposa, a la hermana de José López Portillo, pero sí hubo muchos enfrentamientos, y todo aquel que quería organizarse socialmente iba a ser cruelmente reprimido. Por eso es loable que haya nacido el CINTE-CV, por eso es importante y por eso es molesto para mí que haya personas que digan: a ver, no, yo nada más quiero oír esto, las cosas bonitas. No, hubo cosas feas, hubo cosas sanguinarias, hubo cosas difíciles. Un grupo de activistas de este colegio de bachilleres y del plantel Culhuacán, de Iztacalco y de Culhuacán, también fueron a apoyar a la Huasteca veracruzana y fueron balaceados porque eran activistas sociales. Y bueno, ellos querían hacer su activismo social. ¿Por qué los integrantes del CINTE-CV deben entender la historia del colegio de bachilleres? Porque hace 38 años también hubo un secretario de Estado que ojalá ustedes lo hubieran invitado. Un día invítenlo, uno de los mejores oradores del país. Él compartió junto con otro, Porfirio Muñoz Ledo, fue secretario de Trabajo en ese periodo. Porque cuando surge el CINTE-CV, es decir, surge también el colegio de bachilleres, el secretario de Educación Pública era Víctor Bravo Aúja, quien fue director de CONACYT. Entendían de ciencia, venían del estudiantado, sabían de las necesidades. Él venía de Oaxaca y todo el mundo dice: pues vamos a hacerlo neoleonés de Monterrey, porque parecía rico. Pero no venía de Oaxaca. Todavía sigue habiendo muchos en el CINTE-CV que les da pena decir que son de Oaxaca, cuando deberían estar orgullosísimos de ser de Oaxaca. Muy orgullosos. Bien, otro de los dirigentes aquí precisamente por donde andamos nosotros, Francisco de la Cruz, de Oaxaca. Y era un apoyador incondicional del colegio de bachilleres, de los estudiantes y de los trabajadores. Toda la solidaridad que recibió el CINTE-CV con el Instituto Politécnico Nacional, con las organizaciones sociales, con los sindicatos, tiene que ser valorada. ¿Por qué? Porque en 1976, la CTM, que era la central sindical más importante de todo el país, cuando sus agremiados, porque ya había ganado López Portillo, les digo, cuando sus agremiados
no asistían a un mitin a apoyar al señor presidente electo José López Portillo, les cobraban 300 pesos por no asistir. Y el CIN-PCB nació en esa coyuntura. Y no cobró, sino aportó a la lucha social, aportó al beneficio de los trabajadores. Ese puñado de hombres que dio origen al CIN-PCB, yo creo que sí tenía un objetivo muy claro: consolidar el sueño de cientos de miles de familias para que sus hijos estudiaran y no se vivieran en la pobreza, porque se mentía también en ese periodo. Cuando entra José López Portillo y cuando sale Luis Echeverría Álvarez, en forma muy altanera inclusive, los funcionarios y los diputados decían que avalaban que la gente estudiara, y que por qué no estudiaban si había 5 millones de plazas para estudiar. Así lo denominaban ellos. Hay 5 millones de plazas para estudiar. ¡Oh, paradoja! Los investigadores y los periodistas, yo soy periodista, pero los periodistas de su época decían: qué casualidad, hay 5 millones de plazas para estudiantes y hay 3,5 millones de analfabetas que quieren entrar a estudiar. No tenía lógica. Por un lado se nos dice, pues hay mucho para estudiar, y por otro se cierran las puertas. Así se sigue haciendo, Yo no sé si la matrícula ha crecido desbordadamente en estos periodos, pero así se hacía. ¿Qué otras cosas existían? El sindicato de actores independientes, también solidariamente. Y el sindicato de actores independientes decía: hay que respetar la libertad de organización y la libertad de expresión. Entonces comenzaron los desnudos, porque había desnudos, Isela Vega, la Olga Priskin, y etcétera, etcétera, que decían: hay libertad de expresión. Se podría decir que hasta pioneras son en esa época. Y eso era importante porque formaban parte de un sindicato, el sindicato de actores independientes. Es importante en el escenario también destacar que el sindicato de trabajadores telefonistas, en ese periodo cuando nace el CIN-PCB, hace una auditoría al tesorero y descubre un desfalco de más de 3,5 millones de pesos, y lo corren y lo inhabilitan. Y ya Francisco Hernández Juárez, que ahorita lo estaba viendo yo ahí en la fotografía, ya estaba ahí. Y se le criticaba a Francisco Hernández Juárez: ¿cómo es posible que estás haciendo eso? ¿Por qué eres tan drástico contra tus hermanos sindicalistas? Y él contestaba hábilmente: no soy drástico con mis hermanos sindicalistas, sino el sindicato es intransigente contra los ladrones, porque están robándose el dinero de los trabajadores. Ya hubo una lección en ese periodo. Nace en un periodo, el CIN-PCB, donde ya también hay una justicia de los trabajadores. Valentín Campa era del Partido Comunista, pero tenían algunos amigos como Demetrio Vallejo, y en ese periodo, estamos hablando de sindicalistas, en ese periodo Demetrio Vallejo fue arrestado porque era comunista. Y le dicen: ¿usted es comunista? Dicen: no, yo soy Demetrio Vallejo. Pero usted es comunista, milite. ¿Pero qué significa comunista? Es que usted está diciendo que debe haber sindicatos. Es que usted está diciendo que tiene que haber votaciones. Es que usted está diciendo que hay que elegir a nuestros representantes. Es que usted está pensando y haciendo o diciendo que el sindicato tiene que defender a los trabajadores ante las injusticias de los patrones.